¿Cómo están? Los saluda el profesor John Edward del Centro Arquidiocesano de Evangelización. En esta oportunidad vamos a seguir profundizando a través del método de oración de la Lectio Divina, abordando los evangelios hipnóticos. ¿Qué quiere decirnos estos evangelios a nuestra vida y a nuestro quehacer diario? Por eso vamos a recordar un poco este método de la Lectio Divina, para nosotros entender que más que un método de lectura es una experiencia de encuentro con el Señor. Precisamente este encuentro con la palabra de Dios no es con ideas, no son con puras palabrerías, no, son con una persona que en nuestro actuar diario se quiere manifestar. Por eso a través de los evangelios vamos a descubrir de qué manera Dios quiere que nosotros manifestemos ese obrar en nosotros. De allí nosotros hay que descubrir algo, que la palabra de Dios, y tenemos que tenerlo aquí y aquí, es que es inspirada por el mismo Dios y que Jesús es la palabra encarnada. Y de esta manera también esbozar que la Biblia es refugio, escudo, camino, luz, timón, brújula, señal y GPS. En cualquier espacio de nuestra vida, en cualquier momento en que nosotros, como tú y como yo, no podemos encontrar, la palabra puede manifestar de cualquiera de estas acepciones. Y así nosotros descubrir que la palabra de Dios es puerta de la fe. ¿Por qué puerta de la fe? Porque en ella encontramos esa semilla de lo que Dios quiere ponernos en el corazón, un corazón de carne, y quitarnos ese corazón de piedra que la misma palabra de Dios lo dice, y es incubar en nosotros la semilla verbi, que el mismo catecismo de la Iglesia lo manifiesta. Y también es esperanza para el mundo, porque en ella se manifiesta todo lo que el hombre debe saber para adquirir o de alguna manera también alcanzar lo que nosotros conocemos como la salvación. Y en tercer momento es receta de caridad, porque cuando nosotros la leemos podemos experimentar que en ella la solidaridad, lo que el Papa Francisco y los otros papas han manifestado del encuentro con el otro, ir a las periferias, de ir a hacer lío, se manifiesta en esta dinámica de estar al servicio del pobre, no simplemente del pobre material, sino del espiritual. Y allí también muchas veces se nos acercan personas y dicen por qué está en el CAE, por qué está haciendo ese estudio de la palabra de Dios, ¿por qué? Y muchas veces nosotros quedamos cortos en responder. Y allí es donde yo los invito a que nos aprendamos el texto bíblico de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cortico, pero muy diciente. Dice así: toda escritura divinamente es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dispuesto a hacer siempre el bien. Y aquí podemos nosotros claramente decirle a las personas y para nosotros para qué la palabra de Dios, y el fin es para que todo de esta manera pueda hacer el bien. La palabra entonces nos va a decir cómo debemos de pensar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de sentir, qué debemos de hacer. Y esa palabra de Dios nos va a ayudar a hacer un camino, por eso es un método. Y es el camino para buscar ¿qué? Pues precisamente uno busca una verdad. Y esa verdad, por miles de años, tantos filósofos, tantas personas de cualquier ámbito del conocimiento han intentado, digamos, alcanzar, científicos de la tecnología, pero ninguno de ellos ha podido responder a una verdad. Hemos caído en diferentes manifestaciones de la verdad, la opinión, el error. Hemos podido también experimentar la falsedad, pero no hemos podido experimentar lo que es la verdad. Y simplemente la verdad la podemos adquirir, como dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida, a través de una persona. Esa verdad se adquiere a través de un encuentro con una persona que es Jesús. Y de allí esa verdad y ese camino que se hace, pues propiamente se elabora con la lectura. Una lectura
que ¿qué busca? Pues precisamente comprender un texto, no un texto cualquiera, sino un texto que manifiesta una verdad divina. Y esa verdad divina que transmite un mensaje, y un mensaje que es precisamente de Dios, pero que lo dio a conocer a través de Jesús. Y en último momento, todo ese proceso nos va a llevar a una dinámica de adoración que se manifiesta a través de la oración. Y esa oración que es entrar en ese diálogo ya con esa persona que he estado viniendo estudiando, con esa persona que he venido leyendo, que es la persona de Jesús, y ya puedo entrar a hablar con él. Y ahora bien, vamos a hacer un proceso de recordar cuáles son los pasos de las lecciones divinas. Todos lo hemos estudiado, todos los hemos presentes, pero yo quiero que volvamos aquí a hacer un recorderis rápidamente para abordar y hacer el proceso de una lección divina bien profunda a los evangelios sinópticos. Entonces, el primer paso es la preparación, el segundo es la lectura, tercero la meditación, cuarto la oración y el último paso es la contemplación. ¿Por qué la preparación? Porque si nosotros no tenemos una disposición interior y no tenemos una disposición exterior ante la presencia de Jesús, pues claramente no va a haber ningún misterio, no va a haber ningún encuentro con Dios, no va a haber ninguna experiencia espiritual. Por eso, así como Moisés en Éxodo 3:5, cuando aparece la zarza, le dice a Moisés: eso es un lugar sagrado, quítate las sandalias. Así nosotros también debemos de experimentar que el lugar donde nosotros estamos, del encuentro con Dios, muchas veces el lugar preferible es el Santísimo, entender que es el lugar un lugar sagrado y así disponer nuestra vida. Y allí generar un espacio, un ambiente externo. ¿Por qué? Porque debemos escoger primero un lugar apropiado. Segundo, ambientar el lugar con música que te ayude a generar esa meditación, a generar, digamos, aferrarte a ese momento y concentrarte lo máximo. Y lo otro es preparar el encuentro. ¿Cómo? Pues llevar la Biblia, llevar un cuadernito y un lapicero pues para escribir lo que el Señor te vaya diciendo a tu vida. Y lo otro es pues, el ambiente interno. ¿Por qué un ambiente interno? Porque ese nos ayuda a entender que no simplemente hay que generar un ambiente exterior de silencio, sino que también debemos de que el corazón escuche. Porque el corazón muchas veces está turbado, tiene muchos vacíos, tiene muchos temores, tiene muchas cosas que vamos llenando por nuestro diario vivir. Entonces debemos de despojar nuestro corazón, de vaciarlo para que el Señor lo renueve. Y de allí, pues, sin el Espíritu Santo no podemos hacer oración, claramente, porque el Espíritu Santo es el resultado del amor del Padre y del Hijo, y es el que nos va a ayudar a, así como una espada de doble filo, entrar en esa palabra de Dios y darnos una pista de llenarnos precisamente de ese ámbito espiritual. Y de allí, pues ya sigue uno de los pasos de la lectura de la lección divina, que es precisamente no quedarse en qué dice el texto, porque muchas veces lo que nosotros hemos conocido, qué dice el texto, entonces uno pone qué dice el texto me invita, y se queda mucho en lo subjetivo, pero no verdaderamente lo que quiere decir ese primer paso de la lectura, que ese primer paso también se le conoce como la exégesis, y la exégesis es una experiencia de nosotros encontrar en la palabra de Dios un espacio de profundización e ir abriendo camino para entender qué es lo que dice desde lo literal, algo teológico. Entonces, la lectura se le puede conocer como exégesis y también como el logos, que es palabra, pero una palabra que en primer momento es literal. ¿Por qué? Porque usted no va a poner a decir lo que no está allí, sino que usted simplemente se ciña a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues leyendo varias veces el texto bíblico, 1, 2, 3. ¿Para qué? Para que a través de esa atención que le pongamos a ese texto bíblico vayamos desvelando qué cosas. Primero, el contexto. Cuando nosotros cogemos una película para la palabra de Dios, ahí nosotros podemos situarla, si sucedió en Galilea, en Jerusalén, en qué espacio geográfico de bíblico está situado ese pasaje bíblico.
Y de allí nos va a llevar también a acentuar los personajes bíblicos. Entonces, en esa perícopa yo comienzo en mi cuadernito a escribir, ve, aparece Jesús, aparecen los fariseos, aparece la viuda, aparece, digamos, cualquier personaje que nosotros vayamos detectando lo vamos consignando. Y allí también vamos a descubrir los sentimientos. ¿Los sentimientos cuáles son? Entonces, los que la palabra misma nos vaya reflejando. Entonces, que un sentimiento de tristeza, esa palabra, sentimiento de amor, de respeto, de arrepentimiento. Entonces, allí nosotros vamos consignando los sentimientos que esa palabra nos vaya manifestando. También van a aparecer unas imágenes. A medida que nosotros vamos leyendo, pues se van generando unas imágenes en nuestra mente, en nuestro corazón también. Entonces, vamos consignando esa imagen. ¿Y por qué las imágenes? Porque antes la palabra de Dios fue escrita de tal manera que los oyentes fueran imaginando todo este mensaje bíblico, porque no sabían leer ni escribir, entonces se hacía de manera muy imaginativa. Pero una imaginación pues claramente que transmite un mensaje. Y después vamos a referirnos y buscar los símbolos. En toda la palabra de Dios está llena de símbolos. Cuando nosotros tengamos y abordemos un texto bíblico, una perícopa, ahí vamos a encontrar un símbolo. ¿Cómo lo podemos detectar? Un símbolo como la señal de la cruz. ¿Por qué es un símbolo? Porque tiene un trasfondo moral, tiene un trasfondo político, un trasfondo religioso. Cualquier símbolo que nosotros podamos analizar en nuestro mundo de hoy tiene esas tres connotaciones. Entonces, para nosotros discernir un símbolo en la palabra de Dios, debemos de analizarlo a través de esos tres aspectos. Después vamos a descubrir los verbos. Toda la palabra de Dios está llena de un sinfín de verbos. ¿Qué vamos a hacer? A escoger 5 verbos, de los que más te llamen la atención, de lo que el Espíritu Santo te vaya evocando en el momento. Va señalando esos 5 verbos, porque es a través de ellos que el Señor te quiere dar un mensaje. Los paralelos, simplemente todas las Biblias, o algunas Biblias en los Evangelios, más que todo, tienen en los títulos abajito, tienen unos corchetes, y dentro de esos hay otros textos bíblicos en negrilla a los que se le llaman paralelos. ¿Por qué? Son paralelos porque tienen el mismo mensaje bíblico y pasan más con los evangelios y con los sinópticos. Por ejemplo, Marcos habla algo sobre la palabra de Dios, sobre el sermón del monte. Entonces dice que Jesús estaba en el monte. Pero de pronto Mateo o Lucas puede decir que no, que estaba en una muralla o que había más gente o digamos que el contexto va cambiando. Entonces los paralelos nos van a ayudar a profundizar en el texto bíblico que nosotros y cada uno vayamos abordando. Y por último vamos a enmarcar un mensaje central. El mensaje central me va a ayudar a mí a que cuando yo tome ese mensaje pueda yo recordarme de la globalidad del texto. Y después de la lectura sigue la meditación. La meditación ya se va dando espacio a lo que conocemos como la hermenéutica, y esa hermenéutica que da como resultado un dabar. ¿Un dabar qué es? También es palabra, pero la palabra de Dios para cada uno, es la palabra de Dios para mí, esa es una palabra divina. Entonces, por ejemplo, un dabar que podemos encontrar en la escritura es cuando Jesús le dice a Pedro que estaba en la barca, ven. Eso es un dabar, una palabra directamente de Dios hacia Pedro. ¿Y Pedro qué hace? Pues va hacia Jesús y ahí sucede lo que nosotros conocemos como un milagro, porque comienza a caminar sobre las aguas. Ya de allí que Pedro comienza a tener temor y falta de fe y se comienza a hundir. Pero en primer momento esa palabra, ese dabar, se manifiesta a través de una experiencia no mágica, sino una experiencia de bendición de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, la meditación hace parte de la hermenéutica, que la hermenéutica nos va a dar el dabar. Entonces, en la meditación no simplemente hay que preguntarse qué me dice el texto, porque es lo que siempre hacemos y queda siempre en lo subjetivo. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar a través de estas preguntas? ¿Qué diferencia y qué semejanza encontramos entre la situación del texto y la nuestra? Entonces, nosotros ahí podemos poner tal cosa, este texto me ayuda a pensar tal otra, tal. ¿Qué conflicto del pasado existe todavía hoy? Entonces yo comienzo a decir, ese texto habla todavía de pobreza y hoy en día todavía se refleja. Entonces podemos ahí hacer esas comparaciones. ¿Qué cambios de comportamiento me sugieren a mí? Ese texto me ayuda a pensar que Jesús Bueno, ayuda a mí a motivar una escritura propiamente de cada uno.
¿Qué dice el mensaje del texto para nuestra situación actual? Entonces uno ve tal cosa, tal otra, entonces uno comienza ahí a inspirarse por lo que Dios quiere que uno, digamos, plasme. ¿Qué haría Jesús estando en mi lugar? Entonces ahí uno comienza, uy, Jesús, ¿qué haría en ese lugar, en esa situación? No, pues tal cosa, tal otra, tal, tal. Entonces miren que no simplemente quedamos en qué me dice el texto y que haría como muy corto, muy subjetivo. A través de esas preguntas podemos profundizar en ese texto bíblico. Y de allí surge, digamos que nos lanzamos a lo que conocemos como la oración. Y cuando nosotros nos abordamos a un texto bíblico, cada texto bíblico nos va a dar un tipo de oración. No es el tipo de oración que estamos acostumbrados, Señor, doy gracias por esa palabra que me has dado hoy. Sí, es válido, pero entonces yo los invito a pensar diferente. Cada texto, de acuerdo a la situación que nosotros encontremos, nos va a regalar un tipo de oración. Entonces, ¿qué tipo de oración podemos encontrar? Un texto bíblico nos puede llevar a pensar un tipo de oración de intercesión. Otro texto de oración, otro de petición, otro de acción de gracias, otro de bendición, de perdón, adoración, alabanza, total de oración. Entonces, de acuerdo al texto, yo digo, uy, este texto me está llamando a mí a la alabanza, uy, este texto a mí me está llamando a la sanación, uy, este texto me está invitando a hacer oración de perdón. Entonces, cada texto nos va a llevar a pensar un tipo de oración. Y así vamos cambiando esa manera de pensar siempre la oración de lo que me surge en el momento, ¿no? Podemos también evocarlo de otra manera. Y el último, pues ya sabemos que es la contemplación. Y la contemplación, pues, es hacer silencio un momentico, volver a repasar lo que he escrito, volver a leer lentamente. Y así nosotros ir descubriendo cómo el Espíritu Santo se va manifestando. Y ese manifestando pues va dando lugar a lo que es la acción. Por eso la contemplación, el último paso de la acción, que están ahí unidos. Porque cuando uno contempla ya, uno sabe, uy, el Señor me está invitando a eso, el Señor me está llamando a esto. Y que a eso se le conoce como el dabar. ¿Por qué? Porque el dabar claramente es lo que cuando el Señor ya está allí a tu lado acompañándote, diciéndote, tienes que hacer esto. De acuerdo a ese texto que tú has leído, tienes que hacer este actuar. Entonces, solo quien conoce la palabra puede convertirse en discípulo misionero de Jesucristo. Le damos gracias, te doy gracias por la atención en este rato. Que el Señor los bendiga. Espero pues que podamos haber hecho un buen repaso de lo que es la lección divina y los espero en el siguiente video. Dios los bendiga.